Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a Dos con Todo. Gracias por conectarse con nosotras este jueves 11 de diciembre. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, ya es jueves, pues lo reitero como lo he venido diciendo estos días, pues ya Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes, estamos a un día de esta semana que se hizo larga porque empezamos con las transmisiones de Sin embargo desde el sábado. Si ustedes estuvieron acá conectadas en el canal, pues saben que desde el sábado hubo acá una transmisión especial, entonces pues sí ha sido una semana larguita. Así es, pero pues a darle porque hoy estuvo bueno los temas de seguridad, man. Sí, Dul, de eso les vamos a hablar el día de hoy. La Fiscalía General de la República adelantó que consiguió obligar a 2 exfuncionarios a que paguen más de 62 millones de pesos, dinero que se le habría quitado al erario como parte de este esquema de corrupción conocido como la estafa maestra. Les vamos a dar los detalles. También tenemos información sobre el líder de la CATEM, Dul, que fue detenido, que ayer se informó de su detención en Durango. Bueno, pues, aunque Pedro Aces, cabeza de la CATEM, niega su relación con este hombre, hay fotografías que muestran claramente que sí se conocían. También les tenemos detalles. Y en el Con Todo, Dul. Pues en el Con Todo, justamente en vísperas de Guadalupe Reyes, mañana día de la Virgen de Guadalupe, en estos momentos pues ya el atrio de la Basílica de Guadalupe ya está recibiendo a millones de peregrinos. Nuestro compañero Obed Rosas presenta la historia de la Virgen Peregrina, una escultura realizada como símbolo de resistencia de los migrantes allá en Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y nos arrancamos. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche de jueves 11 de diciembre. Saludo con gusto a Luz Clara, también nos desea excelente noche, Mauricio Pérez, a Laura CH, le comentaba por acá en el chat que ayer no la vimos, qué bueno que está por acá. Gerardo Meléndez, muchas gracias por apoyarnos a todo el equipo de Sin embargo al aire y Sin embargo MX. Nos recuerda que ya cada día más cerca la posada. Saludos a todo el equipo de Dos con Todo. ¿Nos recuerdas qué noche es la gran posada digital? El 19 de diciembre, ya la próxima semana, el próximo viernes, para que vayan apartando esa fecha y se conecten con nosotras ese día. También, Dul, aquí nos dice Enrique que está cerca de la Basílica de Guadalupe, pero que no ve tantos peregrinos como otros años. Y dice que está lloviznando. A ver cómo ves tú al rato que vayas de regreso a tu casa. En mis rumbos, sí. Uh-huh. Yo recuerdo una foto muy impresionante el año pasado aérea, donde estaban ordenadas y por colores casas de campaña de peregrinos que pernoctaron ahí dentro del atrio. Pero bueno, de eso vamos a hablar en el Con Todo. Mientras tanto, vamos a arrancar este espacio hablando sobre el estado de salud del presidente de la primera potencia mundial de Estados Unidos, Donald Trump. Primero empezó con preguntas, incluso él ha llegado a declarar que haría transparente sus estudios médicos, pero pues hay reportes del New York Times y de otros medios allá en Estados Unidos sobre cómo se le ha visto pues dormitearse en plenas, ¿cómo se le llama?, reuniones. Y pues justo está el tema del estado de salud del presidente de los Estados Unidos, que tiene 79 años. El pasado 2 de diciembre, cuando se expresó con odio racial contra los somalíes, Trump parecía estar luchando contra el sueño durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. En las redes de inmediato lo bautizaron como Don el Dormilón. En los videos se le ve cerrando los ojos y cabeceando, por lo que muchos especulan que muestra cada vez más rasgos de envejecimiento.
Recuerdo, él tiene 79 años, esto lo destaca el New York Times. A lo largo de 2 horas y 18 minutos, el presidente de 79 años a veces pareció tener dificultades para mantener los ojos abiertos mientras los funcionarios del gabinete recorrían la sala, describiendo su trabajo y colmándolo de elogios. Cuando se le preguntó si Trump se quedó dormido, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo en un comunicado que el presidente estaba, entre comillas, escuchando atentamente y dirigiendo toda la reunión. En otra publicación, una revista en línea llamada Salon dice: Trump parece tener mucho sueño. ¿Qué es lo que plantea esta publicación? Ahora toma siestas durante las reuniones de gabinete y otros eventos oficiales en la Casa Blanca. Según informes, se está modificando la agenda del presidente para que tenga más tiempo para descansar. Si bien tiene previsto celebrar uno de sus mítines emblemáticos de MAGA en Pensilvania, durante meses se ha negado a hacerlo, privándose así de las poderosas dosis de energía que recibe de sus fieles seguidores, pues de este movimiento de MAGA. Hay que dar el dato de que Trump es la persona de mayor edad jamás elegida presidente. Las personas mayores suelen necesitar más descanso y la presidencia puede además ser un trabajo bastante agotador. El autor del texto de la revista dice: tampoco es el primer presidente que toma siestas o se queda dormido durante reuniones. Calvin Coolidge también era conocido por su costumbre de dormir. Pues justamente también en el New York Times, en el artículo del New York Times, Frank Bruni plantea lo siguiente: son las desconcertantes incongruencias de Trump, su sintaxis torpe y sus fantásticas tergiversaciones de los hechos simplemente una versión totalmente desatada y envalentonada de quien siempre ha sido o se está desdibujando. ¿Qué le pasaba con sus tobillos hinchados y la decoloración parcialmente? Agrega: ¿cómo resolver el misterio de la resonancia magnética que se realizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en octubre? Esta resonancia magnética fue la que en su momento prometió hacer transparente. Los comentarios de Trump al respecto son dignos de un sketch de Saturday Night Live. Ha dicho que entregó a los medios los resultados completos de la prueba, una afirmación que se contradice con el hecho de que ni siquiera sabemos qué parte de su cuerpo le estaban examinando los médicos, y cuando los periodistas le preguntaron al respecto afirmó desconocerlo. En efecto, Trump dijo en ese entonces: no tengo ni idea de qué analizaron, pero lo que analizaron, lo analizaron bien, y dijeron que obtuve el mejor resultado jamás visto. Esta respuesta es muy al estilo Trump, amplificar todo. Pero ahí está la pregunta, Mon, ¿cuál es el verdadero estado de salud del presidente de los Estados Unidos? Y Dul también recordaba que él fue muy crítico de la salud de Joe Biden. Uh-huh. Entonces, sí, es verdad. Fue uno de los golpeteos durante la campaña cuando Biden todavía estaba en campaña. Exacto, siempre le decía que ya se veía muy débil, que ya estaba grande y bueno, mira, se regresan las críticas que hizo hace apenas el año pasado. Dul, pues vamos con más información también de Estados Unidos. En ese país, congresistas demócratas y republicanos están exigiendo al gobierno de Trump dar a conocer el video sin editar del segundo ataque contra una embarcación que se realizó en septiembre en el Caribe. Esto después de conocerse las revelaciones de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó matar a todos. Por ejemplo, John Curtis, senador republicano por Utah, sugirió que apoyaría la publicación del video, afirmando que los funcionarios deberían ser más transparentes. En los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han sido asesinadas 87 personas. Mientras los congresistas presionan para que se publique uno de estos videos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York presentaron una demanda ante el Tribunal del Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, en la que exigen la publicación inmediata de una opinión de la Oficina de Asesoría Legal y otros documentos relacionados con estos ataques letales en aguas internacionales. Jeffrey Epstein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, declaró lo siguiente: que las personas merecen saber cómo nuestro gobierno justifica el asesinato a sangre fría de civiles como legal
y por qué cree que puede otorgar cartas de libertad a quienes cometen estos crímenes. También agregó, el gobierno de Trump debe detener estos ataques ilegales e inmorales y los funcionarios que los han llevado a cabo deben rendir cuentas. Las organizaciones que presentaron esa demanda también señalan que Estados Unidos no puede justificar los ataques por estar en guerra con organizaciones criminales que trafican droga, porque el país solo podría declarar la guerra a otro estado, de acuerdo con el derecho internacional. Entonces, Dul, está la presión de congresistas demócratas y republicanos para que se transparente este video y también la demanda de organizaciones civiles para que se explique qué está tomando como base Donald Trump para realizar estos ataques que han dejado a 87 personas asesinadas. Pues ya hay una denuncia a nivel internacional y pues esto va a seguir avanzando, Mon. Ahora sí vámonos al bloque de la seguridad. Por un lado, pues este caso de extorsión en La Laguna. Y por el otro lado, justamente el día de hoy presentan cómo fortalecer la estrategia contra este delito. Sí, Dul, pues vamos con esta información de México. Desde el día de ayer, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de Edgar, un hombre al que se le ha identificado con el alias El Limones, y fue identificado como operador financiero del grupo criminal Los Cabrera. Tiene en jaque al legislador morenista Pedro Aces, dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, porque desde que se anunció su detención el día de ayer, se difundieron fotografías que muestran a Edgar con playeras, con chamarras, con el logo bordado de la CATEM. A pesar de estar publicadas estas fotografías, Pedro Aces ha negado reconocer a Edgar y sobre todo niega que forme parte de la CATEM. Desde ayer medios locales destacaron que este hombre, Edgar, era el secretario de organización de la CATEM en La Laguna desde marzo del 2023. Esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla es una de las que se ha difundido desde ayer. Pues vemos a Pedro Aces y a su izquierda está Edgar, este hombre que se desempeñaba como secretario de organización de la CATEM. Desde ayer, Pedro Aces grabó un video en el que negó los vínculos de su organización sindical con Edgar, pero lo que hicieron usuarios de redes sociales fue responder con las fotografías de Edgar Ortiz, así lo reconocen, este secretario de organización. Por ejemplo, destacan una publicación en la que se escribió el siguiente mensaje: muy agradecidos con el senador Pedro Aces, secretario general nacional de CATEM, por depositar su confianza en mí para ser el secretario general de CATEM en Durango, y nuestro compañero Edgar Ortiz como secretario de organización en el estado. Esta es una publicación que se compartió en la página de Facebook de la organización en Durango. También se ha difundido un video en donde se muestra a Edgar, este hombre detenido, junto a Pedro Aces. Es un video en el que Pedro Aces habla y llama a votar por la presidenta Claudia Sheinbaum, un video que se publicó el año pasado, previo a las elecciones. Pues Dul, sigue hasta ahora Pedro Aces negando que conozca a Edgar, este hombre detenido, pero lo que están diciendo desde la Secretaría de Seguridad es que está investigado por extorsión y cobros ilegales. Entonces, pues aunque niegue conocerlo, hay un montón de fotos y videos que dicen lo contrario. Aparte de justo quienes están detrás de este delito de extorsión en La Laguna, quisiera recordar pues justamente el comunicado que se dio a conocer en agosto, porque los empresarios y víctimas de extorsión en La Laguna ya habían pedido al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues que los apoyara en esto. Estaban desesperados en el desplegado de varios productores, lo llamaron La Laguna de Durango Unida contra la Extorsión. Ahí pues justamente sectores productivos de la comarca lagunera, de Durango y también Coahuila,
denunciaron un alto a las extorsiones y cobros de piso disfrazados de cuotas sindicales. Ahí fue donde señalaron directamente a la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Expusieron justamente en este comunicado 13 organizaciones de campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, apicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes lo siguiente: denunciamos con firmeza que continúan las extorsiones y cobros ilegales que siguen amenazando la economía regional a manos de operadores vinculados a la CATEM y grupos del crimen organizado. Esto lo estaban señalando desde agosto y dijeron que les cobran hasta 20,000 pesos por el riego de 1 hectárea en el caso del campo. Hay un control forzado del mercado de silo forrajero y también de alfalfa con imposición de precios y distribución. Denunciamos la desviación de las funciones sindicales legítimas de la CATEM Durango hacia actividades económicas ajenas a su objeto social y la aportación de armas de fuego de su cuerpo de seguridad. Ojo, con esto también denunciaron que en medio de las extorsiones pues había armas de fuego de por medio. Rebasan sus atribuciones legales, además ejercen prácticas monopólicas e intimidatorias. Esto de las prácticas monopólicas en este tipo de actividades ganaderas también se llegó a denunciar en el Estado de México. Ya por último quisiera mencionar la observación que hace Javier Garza Ramos, él es periodista de La Laguna. Dice: hace un mes, o sea, en noviembre, agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional llegaron a La Laguna para recabar inteligencia sobre extorsiones vinculadas a la CATEM y particularmente a Edgar Rodríguez El Limones, el que ahora desconoce Pedro Aces. Justo cuando empresarios empezaban a desalentarse, porque durante meses sus denuncias cayeron en saco roto. Y justamente celebra que pues a partir de estas recabaciones de inteligencia se haya dado hasta esta detención. Pues justo en el marco de esto, Mon, hoy volvieron a presentar pues un reforzamiento de lo que llaman estrategia nacional contra la extorsión. Ahí estuvo presente pues ya toda esta coordinación entre el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, también la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y por supuesto también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, así como los gobernadores y parte del gabinete, todo el gabinete de seguridad. Quiero destacar este dato que da el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Justamente a partir de denuncias anónimas en el 089, pues ha habido 600 detenciones en más de 20 estados. Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102,800 llamadas en el 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con el delito de extorsión en 22 estados del país. Recuerden que si ustedes son víctimas de extorsión o bien conocen casos, pueden denunciarlo de manera anónima al número 089. El acuerdo fue anunciado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch este jueves en Palacio Nacional, como vemos en pantalla. Harfuch reconoció que la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a los sectores productivos del país y a la población en general. El acuerdo, explicó, establece la armonización legislativa en los estados, así como la creación de áreas especializadas en fiscalías, si en su caso no existen. Y justamente está la voz de los de La Laguna de Durango, extorsiones y cobros ilegales que amenazan la economía regional. Pues sí, Dul, esa es la actualización que da desde la Secretaría de Seguridad. Y nada más para actualizar la información que les damos de la CATEM, ahí también Pedro Aces dijo hoy en entrevista con MBS Radio, un poco lavándose las manos, ¿no? Pero está pidiéndole a Nazael Armando Cobian Duarte, líder de la CATEM en Durango, un informe de todo esto que ha salido a la luz pública y que le entregue el estado de cómo está la CATEM en Durango. Dice: yo no voy a solapar que alguien esté encubriendo a un delincuente en CATEM, fue lo que dijo Pedro Aces. Bueno, no está peleada con esta información que tú nos compartes por estas denuncias que recordabas, se registraron en Durango por extorsión hace unos meses. Sí, bueno,
Pues justamente en esta misma reunión de Gabinete de Seguridad estuvo presente la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, enfatizando pues esta coordinación entre autoridades, entre Secretaría de Seguridad, de Gobernación y gobiernos estatales. Ahí pues justamente dice que está consciente de la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones delincuenciales y la diversificación de sus actividades, incluyendo, pues, por supuesto, la extorsión. Escuchemos el mensaje de la fiscal general Ernestina Godoy. Estoy consciente de la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones delincuenciales y la diversificación de sus actividades. Las víctimas del delito en particular y la sociedad en general merecen un sistema integral de prevención, investigación, administración e impartición de justicia a la altura de las circunstancias, capaz de garantizarles las condiciones óptimas para optimizar la convivencia y el desarrollo. Por todo ello, estoy convencida de lo determinante que resulta la integración de la Fiscalía General de la República en los esfuerzos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Los 4 ejes de la estrategia, impulsada y encabezada por la Presidenta de la República: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el impulso de la inteligencia e investigación y la coordinación, requieren por principio de cuentas de 2 cuestiones primordiales. Por una parte, la interacción y la sinergia constante de la Fiscalía General, al igual que de las fiscalías en las entidades federativas, de las acciones derivadas de esos ejes. Y por la otra, el fortalecimiento de las investigaciones, la judicialización y el incremento, cuando sea procedente, de sentencias condenatorias en todo momento, con respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos y en estricto apego al debido proceso. A más de un año de haberse instrumentado, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha dado resultados muy positivos y alentadores. Las instituciones del Gabinete Federal de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, cuya labor sin pausa no puedo menos que reconocer ampliamente, porque me consta, han realizado un gran trabajo basado en la coordinación y la suma de esfuerzos. Bueno, eso es lo que informan el día de hoy desde la Fiscalía General de la República. Y Dul, también hay más información que comparte esta dependencia el día de hoy en un comunicado. Informó que obtuvo una reparación del daño a favor del Estado mexicano por 62.877.192 pesos. Esto por un caso relacionado con irregularidades administrativas por el caso conocido como la estafa maestra. La Fiscalía General de la República informó que Ricardo Mejía Sayas, quien se desempeñaba como director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, y José Francisco Monroy Gaitán, quien era rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, firmaron un convenio en el que se detectaron irregularidades porque no aseguraron condiciones favorables para el Estado en materia de precio, calidad y oportunidad. Recuerden que este caso, conocido como la estafa maestra, pues denuncia justamente eso, que se firmaban contratos a sobreprecio, entonces se registraba ahí un daño de millones de pesos al erario. Esto es los delitos de los que encuentran responsables a Ricardo Mejía y también a José Francisco Monroy, ex trabajador de la Sedesol, el primero, y el segundo es rector de la Universidad Intercultural del Estado de México. Bueno, la Fiscalía General de la República explicó que la universidad subcontrató la totalidad de los servicios pactados con la Sedesol a un costo menor. Esto generó un daño a la hacienda pública por más de 62 millones de pesos. Ambos funcionarios ya habían sido vinculados a proceso en 2022 por el uso indebido de atribuciones y facultades. A Ricardo Mejía en esa ocasión se le dictó
la medida cautelar de privación de la libertad desde su casa domiciliaria, mientras que el ex rector José Monroy estaba llevando su proceso en libertad. Con esto que anuncia la Fiscalía, se confirma que ambos exfuncionarios, tendrán que pagar estos más de 62 millones de pesos por los que fueron condenados para garantizar una reparación del daño al Estado mexicano, Dul. Entonces se recuperarían con el pago de estos recursos más de 62 millones de pesos relacionados con las irregularidades por la estafa maestra. Este fue el capítulo del Estado de México, de esta triangulación sucedida durante el sexenio de Peña Nieto, pero acuérdense que les hablamos de casos también, por ejemplo, de una Universidad Politécnica de Zacatecas, y ahí el chivo expiatorio, el rector decía que, ex rector, decía que más allá de los detenidos como chivos expiatorios, como es su caso, pues que justo se recuperara todo ese dinero desviado. Pues ahí están 62 millones de pesos. Sí. Y Dul, pues mira, antes de seguir con la información, les agradezco a quienes están aquí en el chat. Laura CH, Janet, también nos decían, aquí yo guardé el comentario, José Durán, que nos envía saludos con mucho gusto desde Cuernavaca, nos dice: mi hija Aranza y mi mamá somos sus, que nos ven acá, es lo que nos dice José Durán, gracias. Y hice este paréntesis porque vamos a cambiar completamente de información. ¿Aranza y su mamá? ¿Cómo? Sí, es su... Para mandarle saludos. Sí. José nos envió el mensaje y nos envía también saludos de parte de su hija Aranza y su mamá. Bueno, pues buenas noches en este jueves que está lluvioso, ¿no? Sí, más o menos. Aquí en la Ciudad de México, en Yo no recuerdo ningún 11 de diciembre que haya estado chispeando. Recuerdo un 24 de diciembre chispeando, que además fue muy triste porque justo fue cuando estaba lo del Ayotzinapa. Así tenía meses y los papás estaban protestando en el Ángel con llovizna, pero así un 11 de diciembre no recuerdo. Pues hoy sí salió, hoy sí trabajó la nube. Y te decía que hacíamos este paréntesis porque pues vamos a hablar de un refugio en la Ciudad de México, un refugio de perros y gatos que pues están denunciando desde ayer que fue desalojado. Sí, este refugio franciscano se ubica en la alcaldía Coajimalpa, al sur de la Ciudad de México. Durante la madrugada los encargados fueron desalojados y ahora están en incertidumbre 1,100 perros y gatos que justamente estaban bajo el cuidado de estas personas. El refugio franciscano lleva casi 50 años dando refugio, dando hogar a gatos y perros víctimas de abandono o bien de maltrato. Esta orden de desalojo fue promovida por la Fundación Antonio Hagenbeck, que busca construir un desarrollo en el predio que está ubicado en esta alcaldía Coajimalpa. De acuerdo con la información de Agatan, que es justamente esta agencia de atención animal de la Ciudad de México, se trata de un terreno que se tiene en comodato, el albergue franciscano. Básicamente esta fundación se lo prestó durante un tiempo indeterminado y ahora lo está solicitando para construir un megadesarrollo de acuerdo con la encargada de este refugio. Pues ya ellos dicen en testimonios que fueron desalojados de una manera violenta y que se escuchan pues justamente a los perros y gatos ladrar y pues manifestar miedo ante las nuevas personas que ingresaron. En un comunicado además aseguran lo siguiente desde Refugio Franciscano: al ejecutarse la orden de desalojo sin medidas que aseguren su integridad, se vulneran de manera grave sus derechos como seres protegidos por la ley y completamente dependientes de quienes los cuidan. Recuerden que el marco legal ya reconoce a los animales como seres sintientes. También agrega este comunicado: un desalojo sin destino real equivale en la práctica a condenar a muchos de ellos a la enfermedad, a la muerte o el abandono definitivo. De por sí algunos de ellos fueron abandonados por sus primeros, entre comillas, cuidadores.
El acuerdo que tenía la Fundación Antonio Hagenbeck con el refugio franciscano que le habían prestado este terreno como dato era que una vez que se lo pidieran de regreso ya les garantizaran un espacio equipado alternativo para trasladar a estos 1,100 gatos y perros, pero esto no ha sido así. Esta es alguna de las historias de los más de 1,000 animales que están en este refugio, muchos de ellos víctimas de abandono. Y pues ahí tienen a María, a Tobías, a Morgan, a Aranza, a Chonita. Fue traída al albergue porque su familia ya no la podía cuidar en el caso de Chonita. O en Morgan desalojaron a su humano y estaban en la calle. Miren, fíjate, también doblemente desalojado Morgan. ¿Qué más dice este comunicado? Para trasladar a casi 1,100 animales del refugio franciscano se requieren condiciones mínimas e irrenunciables. Un espacio construido y equipado, transporte adecuado supervisado, protocolos veterinarios que eviten contagios y estrés, personal suficiente y acreditado, áreas de resguardo temporal, así como vigilancia legal que garantice que ningún perro o gato quede sin protección o sea entregado a terceros sin control. Este desalojo, sí debemos subrayar, fue legal. Fue a partir de una orden emitida por la jueza Ana Miriam Yepes Arreola, titular del juzgado 60º de lo civil del tribunal, con un expediente 362/2021. Este caso lleva desde el 2021. En 2022 fue cuando acordaron que sí les entregaban el terreno en comodato en Coajimalpa, siempre y cuando les garantizaran un espacio digno a donde trasladar a estos perros y gatos que ya de por sí habían sufrido abandono o maltrato. Refugio Franciscano emite un dato con base en la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios. En México existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales la mayoría, el 70%, vive en situación de calle. Entonces, la insuficiencia de espacios tanto públicos como privados para su atención plantea que hace inviable que alguna institución en el país pueda recibir de golpe a más de 1,000 perros y gatos que hoy están en incertidumbre. Vamos a escuchar el testimonio de la encargada de este refugio franciscano. Ellos fueron desalojados durante la madrugada de este 11 de diciembre y dicen que se escucha cómo están sufriendo estos animales en incertidumbre. Afuera del refugio franciscano, todos los humanos de los franciscanitos, como lo hemos estado reportando, a las 12:00 se llevó a cabo el desalojo del refugio franciscano. Entraron la Fundación Hagenbeck, que está adentro con nuestros perritos, no nos dejan pasar, llegaron autoridades, definitivamente no podemos entrar. Estamos consternados, aquí estamos todos, pero la preocupación ahorita principal es que los perritos no han dejado de ladrar, de llorar, están aterrados, están buscándonos y no sabemos, la verdad, qué es lo que la fundación y la gente que está allá adentro puede hacerles. Nos encontramos verdaderamente preocupados. Los invitamos a que nos acompañen, por favor, a hacer una valla humana para que estemos aquí todos presentes. Necesitamos que nos dejen pasar para que nos vean, para darles de comer, para que sepan que su gente está aquí. No nos abandonen, por favor. Pues Dul, esa es la información que denuncian desde el refugio franciscano. También están aquí dejándonos sus comentarios. Ay, bueno, aquí Alex nos dice que se usen las oficinas del PRI, de todos modos ya van a desaparecer. Es parte de los comentarios que dejan quienes están aquí atentas al chat. Pero además de ese comentario, también pues les hacemos la invitación a que estén pendientes de las redes sociales del refugio franciscano, que es en donde están compartiendo cómo se puede apoyar y cómo podemos seguir al tanto.
Sí, justo lo que están pidiendo es que como los perros y gatos no tienen voz, apoyemos en difundir esto para que justamente se presione a esa fundación para que cumpla lo acordado, que les dé un espacio alternativo y a la par construya el desarrollo que quiere construir en ese predio, pues que es de su propiedad. Dul, ¿y qué te parece si vamos ahora con todo que les preparamos para el día de hoy, 11 de diciembre, que va pues muy bien con la fecha? Con eso nos despedimos ya. Sí, nada más deja que les cuente de qué va. Perdón. De qué va. Ya Un me poquito. estaba yendo, ya bajándome. No, ya casi, pero deja que les contemos de qué va con todo. Información de nuestro jefe de información, Obed Rosas, sobre una escultura de la Virgen de Guadalupe creada por el artista zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, que está recorriendo en estos días distintas ciudades en Estados Unidos como un botón de esperanza, reivindicación cultural y sobre todo de resistencia. Esta obra se llama Nuestra Madre Peregrina, es una escultura de la Virgen de Guadalupe, es una representación, una interpretación tridimensional en donde pues se utiliza, es una reinterpretación de esta Virgen de Guadalupe y está recorriendo, les decía, Estados Unidos, Dul, y pues la gente se está acercando porque lo está tomando también como un signo de resistencia. Fue esculpida en México y Obed Rosas conversó con Jorge Ismael Rodríguez López de Lara. Él señala que es una obra con profundas raíces de fe y cultura mexicana. Bueno, pues eso, con esa información, con esa entrevista les vamos a dejar. Y antes... Que usted estaba hablando con Obed, pero... ¿Sí? Mira, que está ahí por escuchar seguramente. Sí, dice que está muy padre este proyecto y pues justamente está enfocado en migrantes, un sector de la población que allá en Estados Unidos pues ha estado bajo acecho de Don Dormilón. Sí, Dul. Mira, dicen que después van a ir, aquí, Tiguero nos dice, después iré a ver el partido, está bien, pero primero quédense a ver esta entrevista. Gracias por sus comentarios, David Ballinas, Rodolfo, Mauricio Pérez, Laura, gracias por estar acá escribiéndonos. Ya saben que nos vemos mañana en Dos con Todo. Mientras los dejamos, los dejamos con esta entrevista. Muchas gracias. Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Jorge Ismael es un artista multidisciplinar que se define como escultor de origen zacatecano, nacido en la Ciudad de México. Ha presentado su trabajo en Japón, en Brasil, en Colombia, España, Austria, en el propio México y Estados Unidos, entre otros países. A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos en diversas disciplinas que abarcan la gráfica digital, el dibujo, la escultura, la instalación y el performance. Jorge Ismael, muchas gracias por hablar con nosotros y en particular sobre esta última obra, esta reciente obra que estás haciendo recorridos a lo largo de Estados Unidos, esta madre peregrina, esta Virgen de Guadalupe, este proyecto que realizas aquí en México, pero que desde agosto pasado tengo entendido está recorriendo Estados Unidos. Ismael, bienvenido. Jorge Ismael, bienvenido. ¿Me puedes hablar sobre este proyecto que tienes ahora en San Patricio, allá en Nueva York? Muy buenos días, Obed. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Mira, el proyecto en el que estoy ahorita en Nueva York, en Estados Unidos en general, pero es un proyecto itinerante que empieza en Chicago, ahora está en Nueva York, y es Nuestra Madre Peregrina. Es una representación que hice de la Virgen de Guadalupe, una interpretación tridimensional, en donde busqué que hubiera una similitud alta en relación a la imagen que conocemos, a la imagen del ayate, y que tuviera la sensación de ser una persona viva, ¿no? Entonces, es
fue divertido y complicadísimo, ¿no? Porque es como hacer traducciones, ir de las 2 dimensiones a 3 dimensiones es complejo y entretenido. Entonces es una pieza que tiene mucho trabajo. Por otro lado, bueno, pues la experiencia de su peregrinar ha sido muy, muy interesante. Empezó en el Santuario Guadalupano de Chicago y después fue a Sangal y después a Madre de las Américas, otras 2 parroquias católicas también de Chicago que están en zonas de migrantes mexicanos y tuvo cerca de 200,000 visitas. Entonces ha sido apoteósico. Ahora está en San Patricio, en San Patrick, en la catedral que está en Nueva York, y también ha sido muy visitada, muy, muy, muy referida también, ¿no? Y este es parte de su camino. Jorge Ismael, estás, digamos, en la meca bueno, en el lugar más importante del catolicismo, allá en Nueva York, uno de los lugares más importantes, esta Catedral de San Patricio, un lugar que históricamente ha sido de recibimiento a los migrantes, donde los propios migrantes mexicanos, paisanos, es importante y trascendental el arraigo, el trabajo, las raíces, ¿cómo el recibimiento ahí y sobre todo qué tipo de mensaje de esperanza o de qué mensaje pues envía una obra como esta en un contexto en donde la otredad, la diferencia, el ser migrante, el ser mexicano es una cuestión utilizada por el gobierno de Donald Trump, por sus partidarios para dividir, para crear odio, para crear separación, Jorge Ismael. Y bueno, pues desde su creación, esta parroquia, la catedral, fue hecha por inmigrantes, ¿no? Es una parroquia hecha por irlandeses y se convierte en un punto de protección y de convergencia de una comunidad cultural. Y así ha sido por cientos de años, ¿no? Y la comunidad mexicana, la comunidad latinoamericana que está siendo tan asediada, sí ha encontrado en esta época en los templos puntos de seguridad, puntos de paz, ¿no? Y esta presencia de la imagen de la Virgen, que tiene, pues, por supuesto, connotaciones de fe muy, muy importantes, también tiene una carga social muy seria, ¿no? Se convierte en un punto de convergencia y la exhibición completa que tiene que ver, es la experiencia venerativa que diseña Martina Chirica junto con otros sacerdotes, tiene que ver con hablar de paz, hablar de integración, hablar de amor, ¿no? Y en tiempos de guerra a mí me parece que lo subversivo es hablar de paz, ¿no? Lo violento tiene que combatirse no nada más a macanazos o con balas, o sea, la violencia hay que combatirla con inteligencia, combatirla desde el corazón, ¿no? Y una imagen pues venerada por muchos y que además es la madre y que te dice, pues no estoy yo aquí, que soy tu madre, o sea, ahí confíele. Entonces me parece un elemento simbólico importantísimo en estos momentos tan convulsos, ¿no? Entre los elementos culturales, sea uno no religioso, pero que reconoce como parte de esta identidad cultural, evidentemente es clave la Virgen de Guadalupe, que tiene, digamos, su templo en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, en la villa. De hecho, ahí está toda esta construcción donde año con año, todos los 12 de diciembre, acuden. Quienes vivimos ahí desde toda la vida, vivo muy cerca de ahí, Ujú, sabemos que es un día en donde miles, millones de personas se reúnen, copan todo, y también es normal ver esta cuestión de la ayuda, de brindarles comida, de brindarles asilo, de brindarles de alguna manera una retribución a todas estas personas que acuden a reunirse. Este viernes, de hecho, se cumple
otro año más en donde recibirán millones de peregrinos en la villa desde esta aparición ocurrida hace ya casi 500 años, de acuerdo a los registros. También detrás de ello hay otra cuestión de fusiones de culturales con raíces prehispánicas y demás. Todo esto para decirte, Jorge Ismael, este proyecto llevado a días, a San Patricio, a días del Día de la Virgen, de alguna manera busca recobrar la importancia cultural de los mexicanos allá en Nueva York. Mira, sí, el día 11 es el día en que se le cantan las mañanitas a la Virgen porque va a ser su cumpleaños, ¿no? Y se ha convertido en una tradición que parte desde nuestra reflexión popular absoluta. Y en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, el día 11 y 12 se convierten en días de fiesta americana, ¿no? De fiesta americana de nuestro lado, ¿no? Y hay, pues sí, miles y miles y miles de compatriotas y de otros latinoamericanos que también son guadalupanos y otras personas que también son guadalupanas, y las calles también se llenan, la Quinta Avenida también se llena, como se nos llena la Calzada de los Misterios, ¿no? O la Calzada de Guadalupe hasta Tope, también allá la Quinta y otras se llenan. Y la gente llega muy fervorosa y incluso van concheros y van y bailan. Se convierte, podemos decir que son 24 horas en donde la Quinta Avenida se convierte en territorio nacional, ¿no? Y es una experiencia muy importante, muy positiva, ¿no? A mí me pone optimista ver cuando nos juntamos para bien. Se configura en ese sentido como un mensaje entonces de paz, de esperanza, de reivindicación cultural, temas importantes, necesarios ahora en tiempos tiempos aciagos donde es común ver todo lo contrario, Ismael. Sí, mano, sí. O sea, las palabras que usaste son las correctas. Poco pero sí es cierto. O sea, en estos tiempos se necesita tener referencias, ¿no? Referencias positivas y posibilidades para salir de una crisis como la que estamos viviendo. Y una de las cosas que a mí me parece también seria es la participación de organizaciones de inmigrantes ya legales y todo que están uniéndose para proteger a los que no están con todos sus papeles en regla, ¿no? Que de ninguna manera son delincuentes, simplemente no tienen sus papeles completos o algo por el estilo en el caso de los que están en Estados Unidos. Pero creo que las crisis muchas veces acaban pagando bien, ¿no? Y yo espero que esta crisis de acoso y abuso se convierta en una razón para conservar cercanías, ¿no? En cercanías comunitarias y culturales. Jorge Ismael, tú haces aquí la escultura, tengo entendido que tiene ciertos elementos muy característicos, desde el pelo, los ojos y demás. No quisiera platicarlos yo, me gustaría que tú nos los platicaras, por favor. Bueno, mira, pues regresando a a la imagen y a la construcción de la imagen, pues es una escultura hecha por un escultor de estatuaria, ¿no? O sea, con la tecnología y la técnica actual, ¿no? Pero yo la modelé en plastilina. Bueno, primero hago una reflexión profunda sobre las formas, sobre a dónde quiero llegar. Quería hacer, como te decía, una imagen que fuera viva, pero que no perdiera la iconografía propia de la Virgen. Entonces, bueno, pues primero es el trabajo con plastilina o con barro. Yo en esta ocasión utilicé plastilina y es de ver y transportar de una imagen bidimensional a una tridimensional. Entonces ya acaba la pieza en plastilina y entonces ya se le sacan moldes, se sacan impresiones de esta imagen modelada. De esta imagen modelada saqué un positivo en resina sobre este positivo en resina, le aplicamos tela como la que debió haber portado la Virgen, ¿no? Para que se sintiera
pues, como es, ¿no? O sea, la textura de la realidad. Para las manos y el rostro utilizamos una silicona que se utiliza para hacer prostéticos y está trabajada pues con la intención de que sea muy realista. Tiene aplicaciones de cejas y pestañas una por una. Tiene el cabello es natural, donado por una persona para que estuviera en este evento. Y los ojos son ojos de los que se utilizan como prótesis para cuando una persona pierde su ojo, ¿no? No son ojos de vidrio de los que se acostumbra para las imágenes que normalmente están en los altares, sino aquí hay pues una búsqueda porque ahora sí que hay elementos humanos o casi humanos, ¿no? Participando en el objeto, en el arte objeto, ¿no? Entonces, ya cuando yo termino las piezas me asumo como público, entonces me atrevo a opinar de mi obra, pero da una sensación muy interesante, se siente muy real cuando estás cerca de ella. ¿Conjuntas fe, arte y migración en ese sentido? Sí, y sí, qué bonita forma de decirlo y de conjuntar. Sí, mano, sí. Sí, eh, está el corazón desde como un asunto de fe, ¿no? Está la cabeza como un asunto relacionado a las reflexiones y que te lleva a lo social y a esto de las migraciones, ¿no? Entonces sí hay una búsqueda de multilineal en este proyecto, ¿no? En el proyecto de la Madre Peregrina en el que participo, ¿no? Por último, Jorge Ismael, nace aquí, hace un peregrinar, ha iniciado un peregrinar allá en Estados Unidos. Eh, ¿Extenderás más el peregrinar que hay hacia futuro y particularmente en algún momento volverá a casa? ¿Tienes planteado, digamos, más a futuro este camino, este éxodo, este viaje que está haciendo la Madre Peregrina? Sí, mira, fíjate que yo soy un engrane del relojito, ¿no? Y no tengo la información completa y precisa, pero después de la visita a Chicago y la visita que ahora en San Patricio, Nueva York, hay muchísimas parroquias que desean recibirla, ¿no? Y ya hay muchos lugares, o sea, hay muchos lugares que están solicitándola. Sé que en febrero va a estar en Wisconsin, por lo pronto. Ahora terminando su paso en San Patrick, va a ir a otras 2 o 3 parroquias en Nueva York y va a seguir circulando, va a seguir yendo a distintos lugares, ¿no? A donde la quieran recibir. Y cada vez hay más gente, más comunidades que quieren estar cerca, tener cerca a la Virgen. Decía alguien por ahí, pues no tengo chance de ir a verla ahí a la villa, ¿no? Entonces que venga está muy bueno, que nos venga a visitar está muy bueno. Es en ese sentido un recorrido impulsado, atraído por esta que despierta fe y la esperanza, y eso, como suelen decir los artistas, en algún momento ha recobrado vida propia y ya escapa de ti ese recorrido. Por supuesto, mano, y además porque esta es una imagen que se convierte en una ventana, en un vínculo con lo sagrado. Entonces, pues yo no soy quien para hacer la interfaz. O sea, yo solamente soy un instrumento para poder hacer esa interfaz que hace que la gente pueda ligarse con lo sagrado, ¿no? Entonces, pues yo ya la veo, sí, ya la veo pues nada más como otro simpatizante amoroso de la Virgen de Guadalupe, pues ya no es mía. Jorge Ismael, pues te agradezco en verdad el tener esta oportunidad. Me comentabas al inicio, fuera
el aire que tú estás a punto precisamente de viajar a Estados Unidos. Supongo que mira, ahora en este evento, esta celebración que se da en el contexto del Día de la Virgen, pues de mi parte sería todo y te agradezco. A quien, sin embargo, tienes tu casa. Mil gracias, Obed, mil gracias. Y pues yo soy también seguidor asiduo de Sin embargo. Me da mucho gusto estar en esta plataforma. Abrazo grande y muchas gracias, Obed. Los adolescentes de Australia ya tienen prohibido por ley acceder a redes sociales. En los últimos días, los usuarios menores de 16 años recibieron mensajes como este. Tendrán que esperar a su 16 cumpleaños para tener acceso de nuevo. El primer ministro de Australia les dice a los jóvenes que la medida es por su bien. Mejor que nadie sabéis lo que significa crecer con algoritmos, un ritmo frenético y la presión que eso conlleva. Hemos dado este paso para apoyaros. Australia es el primer país en establecer una edad mínima para el uso de redes sociales. El gobierno dice que la gran mayoría de los padres está a favor de prohibir el uso de Facebook, Instagram, TikTok y otras plataformas, y las que no logren impedirles el uso enfrentarán fuertes multas. Daniela Vecchio dirige una clínica especializada en trastornos por uso de pantallas. Comenzamos a ver un aumento de jóvenes en urgencias que estaban sufriendo. Vivían aislados en casa, encerrados en ese vicio. Algunos agredían a sus padres cuando estos les impusieron límites. Teníamos niños que se negaban a ir a la escuela, familias pidiendo ayuda, familias desesperadas. Las empresas tecnológicas plantan cara al gobierno, hay respuestas legales en marcha y muchos adolescentes, los que realmente se verán afectados, se quejan de que la ley los trata injustamente. No se dan cuenta de que nuestra vida está realmente en las redes sociales. Tienen que darse cuenta de que es un mundo diferente al que ellos crecieron. Con respecto al ciberacoso, esto no va a resolver esos problemas. Los afectados seguirán entrando, seguirán los acosos en línea. Creo que será positivo, me sacará un poco de la pantalla y eso está bien. El resto del mundo mira, de Dinamarca a Malasia, considerando ya prohibiciones similares.